Muy buenos días, estimables compañeros y compañeras de las diferentes regiones educativas del país a este evento. Quien les acompaña en la moderación, su servidor Maynor Villalobos Rodríguez, director de la Dirección de Educación Privada. Y nos acompaña nuestra compañera intérprete del ESCO, Jocelyn Sánchez Bolaños. Es un gusto encontrarnos en este webinar titulado Protocolo de reactivación del curso lectivo 2020 en centros educativos privados ante la emergencia nacional del coronavirus COVID-19. En el marco de la estrategia Regresar, el Ministerio de Educación Pública ha trabajado en un eventual retorno responsable a las aulas. Por ello, se estará capacitando al personal docente administrativo y administrativo en la aplicación adecuada de los protocolos sanitarios ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Por esto, tenemos el gusto de compartir este webinar Reactivación del curso lectivo 2020 en centros educativos privados ante la emergencia del coronavirus COVID-19. El día de hoy nos acompañan las siguientes personas expositoras de la Dirección de Educación Privada. El señor Máster Julián Pérez Ortiz, jefe del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Educación Privada. La licenciada Aneliet Gómez Garita, jefa del Departamento de Análisis Técnico de la Dirección de Educación Privada. La máster María Amalia Porta Núñez, asesora de la Dirección de Educación Privada. Y la licenciada Katia Rojas Davanzo, asesora del Departamento de Fiscalización y coordinadora de los Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad, CAIPAD. Además, en el espacio de YouTube, contamos con la participación del compañero licenciado Jonathan Martínez Fernández. Es importante hacer de su conocimiento que se abrirá un espacio al final de la exposición para un periodo de preguntas y respuestas. En este momento nos preparamos para dar inicio al compromiso de trabajar el proceso de reactivación del curso lectivo 2020 en los centros educativos privados ante la emergencia del coronavirus COVID-19. Adelante, don Julián Pérez Ortiz, para este efecto. Don Julián, le voy a robar la palabra para pasar el mensaje de bienvenida de doña Paula. Muy buen día. Quiero iniciar enviándoles un especial saludo de parte de la señora ministra de Educación, doña Giselle Cruz Maduro, y de mis compañeros doña Melania Brenes, viceministra académica, y don Steven González, viceministro administrativo, y por supuesto de mi persona. Como parte de los procesos de divulgación de los protocolos específicos sanitarios coordinados con el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud, se han programado una serie de webinarios con el fin de presentarles el segundo paquete de protocolos aprobados. Estamos seguros que con la aplicación de estos lineamientos podemos garantizar un retorno seguro a la presencialidad de toda la comunidad educativa. También quiero hacer un énfasis en lo importante e indispensable que es el trabajo de los comités institucionales de gestión de riesgos, de las direcciones regionales y de los centros educativos, ya que este equipo es clave en la gestión de riesgos en el sistema educativo y aún con mucha más razón en esta situación de pandemia. Que estos webinarios sean de un gran provecho para todos ustedes. Me voy a permitir compartirles la presentación. Les solicito unos minutos, por favor.
Les recordamos, compañeros, directores y directoras de los centros educativos privados, que mientras se coloca la presentación, es importante recordar que anotemos cualquier tipo de pregunta que tengamos para hacerla al final del proceso. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al máster Julián Pérez Ortiz en su participación en este webinar. Buenos días, don Julián, adelante. Sí, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto poder compartir a lo largo y ancho de este país con todos los representantes de los diferentes centros educativos privados. El día de hoy nos encontramos para conversar sobre el protocolo de reactivación del curso lectivo en centros educativos privados ante la emergencia por el coronavirus COVID-19. Continuamos. Bien, la directriz 082-MP-S nos comentaba sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores durante el estado de emergencia nacional por COVID-19. Aquí es importante señalar que se ha dado un trabajo a nivel nacional para poder buscar el punto medio en medio de una pandemia como la que nos encontramos en cada uno de los diferentes sectores. El Ministerio de Educación ha trabajado de la mano con el Ministerio de Salud para poder llevar a cabo ese reingreso tan deseado a lecciones presenciales, siempre y cuando en el resguardo de toda la comunidad educativa que integra los centros educativos. Se han realizado diferentes protocolos de ingreso, cito algunos como el protocolo para el ingreso a centros públicos, a los centros de educación especial, a los centros educativos del subsistema de educación indígena, protocolos también al retorno a labores en las bibliotecas escolares. Importante señalar que el día de hoy, a través de circular por parte de la Dirección de Educación Privada, se les está enviando a todos los centros educativos privados el protocolo para la prevención del contagio COVID-19 durante el desarrollo de las lecciones de educación física en los centros educativos públicos y privados, para que lo tomen en cuenta. Como les decía, el trabajo en conjunto ha logrado durante el curso lectivo presente poder aperturar la aplicación de pruebas a nivel internacional también en los centros educativos que tienen este tipo de pruebas a nivel anual. Entonces pudimos realizarlos de una mejor forma. Finalmente, el protocolo también de entrega de títulos y certificados, que ya es de conocimiento de la comunidad educativa nacional y también de los diferentes centros educativos privados del país. Todos estos protocolos que he señalado se encuentran en la página web del Ministerio de Educación, y la Dirección de Educación Privada los ha hecho llegar a través de circulares. Continuamos. Para poder realizar un regreso de una mejor forma, hemos tenido que ampararnos con la normativa y el marco legal que se encuentra a disposición para poder llevar a cabo este protocolo. Tenemos lo que es la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley 2160, que es la Ley Fundamental de Educación, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, la número 8488 y su reglamento, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de la República de Costa Rica, que abarca el periodo 2016-2030, Decreto Ejecutivo 42227, que es la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, y finalmente el Decreto Ejecutivo 38170 de la Organización Administrativa de las Oficinas Centrales de Educación del Ministerio de Educación Pública, haciendo la salvedad que dicho decreto, el 38170, señala como responsable del proceso con los centros educativos privados a nivel país de lo que es la Dirección de Educación Privada. Continuamos. ¿Cuál es el objetivo del protocolo? Bueno, establecer los lineamientos sanitarios que se deben seguir para la reactivación del curso lectivo en los centros educativos privados ante la emergencia por el coronavirus. ¿Cuál es el indicador asociado? Bueno, deseamos que este protocolo
tiene que ser acatado por el 100% de los centros educativos privados debidamente acreditados por el Ministerio de Educación. El alcance, el acatamiento obligatorio por parte de dicho protocolo por todas las autoridades administrativas y académicas de los centros educativos privados. Como señalaba anteriormente, responsables la Dirección de Educación Privada y los centros educativos privados de todo el país. Continuamos. El alcance, este proceso es de acatamiento obligatorio para todos los centros educativos privados acreditados ante el Ministerio de Educación Pública. Bueno, como lo decía anteriormente, los responsables de dicho proceso en interacción continua serán la Dirección de Educación Privada y sus dos departamentos, el Departamento de Análisis Técnico y el Departamento de Fiscalización, y las autoridades de los centros educativos privados. Es importante también señalar que si existiera algún tipo de dudas, comentarios o situaciones en las cuales se pueden presentar durante la aplicación de una reactivación para el curso lectivo 2021, es importante buscar las autoridades también del Ministerio de Salud y en conjunto con la Dirección de Educación Privada buscar la mejor forma para que este retorno se brinde de la mejor forma. Continuamos. Bien, dentro de los deberes que tiene la Dirección de Educación Privada como enlace del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación con todos los centros educativos privados del país, uno de los deberes es velar porque se cumpla el protocolo para la reactivación del curso lectivo 2020-2021 ante emergencia nacional por el COVID-19 en todas las instituciones educativas privadas. Es importante señalar que esa comunicación debe ser continua por todos los medios en los cuales tenemos. Recordar que la Dirección de Educación Privada, a pesar de la aplicación de lo que es el teletrabajo, tiene una atención continua de 7 a 3 de la tarde en el edificio Raventós, en el segundo piso y en el cuarto piso, a través de los medios también y correos electrónicos institucionales o llamadas telefónicas. Estamos para servirle a todo el país. Otro de los deberes, monitorear en coordinación con las áreas rectoras de salud según la ubicación de los centros educativos privados cualquier situación de alerta o duda en la aplicación de procedimientos institucionales. Como les decía con anterioridad, es importante tener una buena comunicación con las áreas rectoras de salud de cada región, porque somos conocedores de que tenemos un protocolo, pero cada uno de los centros educativos presentan realidades distintas en las cuales debemos de tratar de implementar todo este marco legal que tenemos y adaptarlo a esos centros educativos que presentan algún tipo de particularidades. También uno de nuestros deberes es verificar de forma constante, por medio de procesos de inspección, que los centros educativos cuenten con los insumos necesarios para una adecuada higiene y apliquen los protocolos correspondientes. Aquí hago hincapié importante. Recordemos que los primeros fiscalizadores que van a tener todos ustedes como directores y docentes de centros educativos privados van a ser los estudiantes y los padres de familia. Entonces es importante tener todos esos insumos necesarios dentro del centro educativo para que no sean los padres de familia esos primeros fiscalizadores que den parte ya sea al área de salud o a la Dirección de Educación Privada para poder buscar que sea armonioso ese retorno que todos esperamos. Continuamos. Deberes del centro educativo. Mantener activos y aplicar de manera correcta este protocolo y los que se destinen para la reactivación del curso lectivo 2020 ante la emergencia por COVID-19. Es importante que entendamos que uno de los primeros ejercicios que vamos a tener durante este curso lectivo del 2020, el cierre va a ser lo que es la entrega de certificados y de títulos. Ya hay un protocolo para ello. Y es importante que los padres de familia y toda la comunidad educativa los acaten para poder continuar teniendo estos permisos por parte del Ministerio de Salud para poder operar de una mejor forma en el 2021. Continuamos. Para ir finalizando, este protocolo y la presentación que van a realizar las demás compañeras se ha dividido en 3 grandes aspectos.
Uno es las condiciones básicas para la apertura del centro educativo privado. Esto va a ser compartido por doña Ana Eliet, que ahorita le voy a dar el pase. El segundo punto va a ser la entrada y salida del personal, estudiantes y familias. Y finalmente la organización de aulas y otros espacios. Agradezco que me hayan permitido compartir con ustedes en esta mañana y les deseo muchos éxitos. Muchas gracias, don Julián. Muy atinada su presentación y le damos el pase a la señora Ana Eliet Gómez, que es la jefa del Departamento de Análisis Técnico de la Dirección de Educación Privada. Adelante, doña Ana. Muy buenos días. Muchas gracias, don Maynor, Julián. Buenos días a quienes nos acompañan en este webinario. Y continuando con lo indicado por el compañero Julián, se describen seguidamente las condiciones básicas para la apertura de los centros educativos privados. Siguiente. Para la apertura de los centros educativos privados es necesario que se cuente con la infraestructura básica de higiene en el centro educativo. Para ello es importante contar con lavamanos a la entrada. Esto está sujeto al cantón o distrito donde esté ubicado el centro educativo respecto a la alerta según la valoración epidemiológica realizada por el Ministerio de Salud. Esto quiere decir que es importante considerar entonces esa valoración que hace el Ministerio de Salud y que divide por zonas naranja, amarilla, a los diferentes distritos o regiones. El centro educativo tiene que tomar esto en cuenta para poder hacer todas las mejoras en la infraestructura que se requiere. Siguiente. La representación legal del centro educativo debe gestionar los presupuestos y realizar las coordinaciones necesarias para el suministro de equipo de protección personal a las personas funcionarias que lo requieran y a la comunidad estudiantil en general. Asimismo, debe garantizar la disponibilidad de productos de limpieza, incluyendo una solución de alcohol y desinfectante, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud y su eficacia ante el virus. Siguiente. Se debe asegurar la existencia de todos los utensilios sanitarios en las baterías de servicios sanitarios, así como el funcionamiento adecuado del sistema de desecho de aguas negras y la existencia de lavamanos en cantidad suficiente según la normativa vigente. El uso de los servicios sanitarios deberá estar monitoreado por personal docente y administrativo para evitar aglomeraciones de estudiantes en estos recintos. Asimismo, todos los servicios sanitarios del centro educativo se deben desinfectar constantemente y deben contar con papel higiénico, jabón antibacterial, toallas desechables para el secado de manos y alcohol en gel. Siguiente. El guarda de seguridad o la persona que designe la administración del centro educativo debe velar por restringir el ingreso al centro educativo del personal docente y administrativo, estudiantes, padres y madres de familia o encargados y visitantes con síntomas o signos de resfrío, gripe, enfermedades respiratorias, fiebre o caso sospechoso positivo de COVID-19. Sexto, el padre, la madre de familia o la persona encargada del menor de edad debe informar por escrito al centro educativo si se encuentra con síntomas o signos de resfrío, gripe, enfermedades respiratorias, fiebre o caso sospechoso positivo de COVID-19 e indicar los datos de la persona que se encargará de llevar y recoger a la persona estudiante. Siguiente. Como punto número 7, el director o la directora del centro educativo debe velar porque se adecúen los espacios para cumplir con la norma de distanciamiento físico de 1.8 metros entre los estudiantes, por lo cual se debe tomar en cuenta la cantidad de estudiantes y dimensiones del espacio físico con el que cuenta la institución.
Debe realizarse el demarcado de todas las áreas en el piso, fuera y dentro de los centros educativos para los tiempos de llegada y salida de los alumnos. Dicha demarcación debe ser clara y visible, tanto para los estudiantes que llegan acompañados de sus padres encargados y para aquellos que utilizan un servicio de transporte, por ejemplo, la microbús. Siguiente. Los centros educativos deben tener de forma visible, por medios físicos y digitales, pantallas, videos, correos y afiches, las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud y reiterar dichas medidas sanitarias al personal docente y administrativo en reuniones y capacitaciones sobre la forma de aplicar adecuadamente los protocolos sanitarios y de esa manera mantenerlos actualizados. Siguiente. El centro educativo debe establecer diferentes horarios de recreo cuando las instalaciones lo propician para coadyuvar al distanciamiento o regular el tiempo de estos y asignar áreas de recreo por grupo donde exista supervisión por parte del docente. Una vez concluido cada receso, las áreas comunes deben ser desinfectadas. ¿Qué definimos como áreas comunes? Los lugares donde dentro del centro educativo, donde se puede aglomerar las personas. Son espacios ideales para ubicar pantallas digitales y que éstas trabajen creando comunidad con contenidos atractivos para alumnos y docentes. Siguiente. El centro educativo debe velar y proporcionar los insumos necesarios para que el personal docente y administrativo, estudiantes, padres de familia o encargados y visitantes cumplan con las medidas definidas para la prevención y contención ante la emergencia por COVID-19. El uso de mascarilla o caretas deberá ser obligatorio para todo el personal docente y administrativo, estudiantes, padres y madres de familia, encargados y visitantes que se apersonen a las instalaciones para dejar o recoger a sus hijos. Siguiente. El director o la directora del centro educativo debe emitir las directrices al personal docente para que la atención de padres, madres o encargados y visitantes se realice mediante medios electrónicos y no de manera presencial. No obstante, de precisar la atención de forma presencial, es obligatorio el uso de la mascarilla, respetar el aforo del espacio físico en un 50% de su capacidad y mantener el distanciamiento social establecido a 1.8 metros entre personas. Siguiente. Como punto número 12 de esta parte, deben definirse los horarios o turnos laborales acorde con las necesidades de los centros educativos. De ser posible, mantener la modalidad de teletrabajo debidamente regulada en los puestos que por el desarrollo de sus labores lo permitan. Se reduce o restringen las visitas de otros funcionarios a los espacios de trabajo personales. No se permitirán las visitas de carácter personal en los centros educativos. Se debe establecer un control diario de las condiciones de salud de los funcionarios y facilitar cualquier incapacidad por motivos de salud. Aquí termina la exposición con respecto a los centros educativos. Agradezco su atención y seguidamente la compañera María Amalia dará continuidad al segundo aspecto. Gracias. Muchas gracias, Ana Eliet, por su intervención. Agradecemos siempre la atinencia a la participación para este texto. Quiero recordarles a los compañeros presentes de las diferentes instancias educativas del país que tenemos problemas técnicos con la transmisión del evento en la plataforma de YouTube y no se va a poder realizar en este momento, pero sí así para el final de la tarde estará colocada en el sitio del IDP en esta plataforma. Agradecemos su comprensión y vamos a continuar
nuestro webinar con la participación de la máster María Amalia Porta Núñez, asesora de la Dirección de Educación Privada. Muchas gracias, doña María Amalia, por su participación. Adelante. Muchas gracias, don Maynor. Anita, gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar. Como segunda etapa en el protocolo de reactivación del curso lectivo por parte de los centros educativos privados, tenemos que ver lo de las entradas y salidas del personal docente y administrativo, personas estudiantes, padres de familias, encargados o visitantes. Para ello, las autoridades institucionales deben adecuar tanto en las afueras del centro educativo como en el interior las medidas de distanciamiento social, marcando la distancia en el piso, tanto interno como externo. También tomando la medida de o quitar muebles o marcar que no se pueden utilizar para poder hacer la separación y que no estén tan juntos. Es importante organizar muy bien los tiempos en las llegadas y las salidas de los estudiantes para evitar la conglomeración de la población estudiantil. Continuamos. Cada centro educativo debe velar para que el personal docente y administrativo, estudiantes, padres y madres de familias o encargados y visitantes mantengan el distanciamiento físico mínimo de 1.8 metros. En esto insiste mucho este protocolo, en ese distanciamiento para poder mermar y evitar el contagio con el COVID. Así como cada uno deberá contar con un debido equipo de protección. Aquí dice mascarilla o careta, aunque actualmente el Ministerio de Salud habla que es obligatorio el uso de careta. Pero cuando este protocolo fue dado el visto bueno, todavía se permitían usar mascarillas o careta. No lo cambiamos porque está en revisión y hasta que venga la nueva autorización, pero sí se hace hincapié en eso, ¿verdad? Es obligatorio el uso de la mascarilla. Es importante recordar que las autoridades institucionales deben cumplir con el aforo del espacio físico de un 50% de la capacidad del centro educativo. Continuamos. En el tercer punto se hace hincapié en la obligatoriedad de lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos cada vez que ingresan al centro educativo. El personal docente y administrativo, estudiantes, padres y madres de familia o encargados y visitantes. Una vez que estos se retiren, los funcionarios encargados de limpieza del centro educativo deben de limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que estuvieron utilizando y las que con frecuencia están utilizándose constantemente. Continuamos. En el centro educativo, el director, personal docente administrativo o algún docente que esté atendiendo a padres y madres de familia o encargados y visitantes deben velar y cumplir rigurosamente con los protocolos para evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca sin haber efectuado el lavado correcto de manos, así como cubrirse la boca cuando se tose o estornuda, o el uso de la mascarilla o careta, que es obligatorio. Siguiente, por favor. Es importante que los centros educativos rotulen en diferentes puntos de toda la institución, tanto dentro como fuera, toda la información referente al COVID. Esto debe obtenerse únicamente por las fuentes oficiales. Es importante que se capacite al personal docente para que ellos lo transmitan a los estudiantes, pero como todo entra por la vista, se requiere rotular por todos los lugares y, como se decía antes, en las áreas comunes. Continuamos. Los centros educativos que reciben niños y niñas menores de edad
Deben procurar el uso de la comunicación virtual, correos electrónicos, WhatsApp, entre otros, por parte de instituciones y del docente para informar a los padres y madres de familia o encargados sobre las medidas y protocolos de higiene y recordar la responsabilidad individual en cada uno de ellos. Cabe destacar que los estudiantes mayores de edad son responsables de su autocuidado, así como el uso de mascarillas, tapabocas o caretas y lavado frecuente de las manos. A continuación, vamos a desarrollar el tercer aspecto que tiene que ver con la organización de las aulas y otros espacios de este protocolo, para lo que damos la palabra a la compañera Katia. Muchas gracias. Muchas gracias, María Amalia, por su participación. Les recordamos nuevamente que la transmisión en YouTube por este momento no se puede generar. De tal manera que por la tarde vayamos incorporándola al sitio del IDP en YouTube. Le damos en este momento la cordial bienvenida a nuestra compañera Katia Rojas Davanzo, la cual efectivamente continuará con nuestra presentación de este webinario. Muy buenos días. Muchas gracias, don Maynor. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este webinario. Como tercera etapa y última de este protocolo se encuentra la organización de las aulas, talleres, biblioteca, laboratorios y otros. Siguiente, por favor. Dicho apartado cuenta con una serie de directrices que a continuación pasamos a detallar. Como primer punto, cualquier persona que tenga síntomas de gripe o resfriado no podrá ingresar a los recintos de las aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas u otros espacios. Estos espacios deben ser desinfectados antes y después de su uso común. Entonces es muy importante recordar que cualquier persona con estos síntomas no debe asistir al centro educativo. Siguiente, por favor. Al ingresar a las bibliotecas, aulas, talleres, laboratorios u otros espacios, se debe seguir el protocolo donde se utilicen todos los insumos para el adecuado lavado de manos de los usuarios, así como el uso de cubrebocas. El centro debe velar porque en los laboratorios, entre cada lección, se desinfecten los equipos de protección, cómputo y todas aquellas superficies que se tocan con frecuencia, como los materiales u herramientas de talleres, bibliotecas y aulas. Siguiente, por favor. Con respecto a las bibliotecas escolares, se deben seguir los siguientes lineamientos. Los libros devueltos a las bibliotecas escolares tendrán un periodo de cuarentena por una semana máxima. Cada libro recibido se ubicará en una área restringida para su cuarentena y en el orden definido por el profesional. Una vez pasado el tiempo de cuarentena, reinsertarlo a la colección correspondiente. No utilizar productos de limpieza para la desinfección de los materiales bibliográficos. Reorganizar el orden de la colección bibliográfica de tal forma que los usuarios no tengan acceso directo a la misma. Siguiente, por favor. Queda temporalmente suspendida la revisión de bultos a la salida de la biblioteca, talleres, laboratorios, aulas y otros espacios. Punto 6. Velar por el cumplimiento de lo normado de distanciamiento físico dentro y fuera de los laboratorios, aulas o talleres. Tanto estudiantes como personal docente y administrativo deben mantener distanciamiento de 1.8 metros al frente, atrás y a los lados, y procurando que cada estudiante tenga su pupitre. Además, regular la cantidad de estudiantes, fraccionando cada grupo y escalonando las horas de entrada a cada clase, con el fin de asegurar el aforo del espacio físico que debe estar al 50% de su capacidad. Siguiente, por favor. Las áreas de trabajo, espacios de aula o salones deben estar ventilados, preferiblemente con ventilación natural. En el caso de los laboratorios, que se requiere el uso de aire acondicionados, seguir los lineamientos establecidos para este fin a través del Ministerio de Salud. Siguiente, por favor. El director del centro educativo debe verificar el uso correcto de mascarillas y, como dijo la compañera, lo de caretas está en proceso de revisión en el Ministerio de Salud.
este uso de mascarillas tanto de los alumnos, personal docente y administrativo. Siguiente, por favor. Y como última directriz de este apartado, la número 9 es desechar en contenedores de basura con bolsa y tapa los residuos de los materiales derivados de las actividades académicas y de la limpieza de los equipos u otros. Muchas gracias por este espacio brindado y doy el pase al señor Maynor Villalobos. Muchas gracias, doña Katia, por su presentación. Nuevamente le recordamos las disculpas del caso, las personas que están en el proceso de conectarse por medio de la plataforma de YouTube, que en este momento por situaciones técnicas no podemos dar inicio. Le agradecemos a la compañera Katia Rojas Davanzo por su participación y les pedimos por favor que en el momento de las intervenciones mantengamos los equipos de micrófonos y cámaras apagados. A continuación, les vamos a brindar un video sobre el tema del COVID-19 y las medidas de prevención que debemos tener presentes cada uno de nosotros desde las diferentes instancias que representamos. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera Giselle Núñez por permitirnos compartir la pantalla durante toda la presentación a los diferentes compañeros expositores. En este momento vamos a iniciar un espacio de preguntas del cual estará a cargo de los compañeros de la Dirección de Educación Privada, el máster Gerardo Esquivel Calderón, la compañera Giselle Núñez Molina, el licenciado Jonathan Martínez Fernández. Así que en este momento le damos el pase a los compañeros para comenzar la interacción entre ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este webinario a todos los participantes. A partir de este momento empezamos con la sección de preguntas. Esta pregunta va dirigida a don Julián Pérez. En el documento anterior se descartaba el ingreso del nivel de preescolar. ¿Esta población regresará con las mismas opciones que el resto de los estudiantes? Sí, muy buenos días. Es importante entender que en un primer momento el trabajo que se había realizado era con base en un eventual retorno para septiembre de este año. En el momento en el cual se trabajó en conjunto para la apertura del curso lectivo del año 2021, se realizaron diferentes modificaciones a los protocolos que se encontraban. Es prioridad y es importante entender que la población más vulnerable en estos momentos son los estudiantes de los niveles inferiores. Es importante entender que en este momento no tenemos una directriz que nos diga ese banderazo para poder ingresar o bajo qué modalidad. Estamos
en un eventual retorno en el año 2021 a trabajar con esa dualidad de estudiantes que van a estar presentes en el centro educativo con todos los protocolos debidos y con todo el cuidado respectivo en las aulas, y también otro grueso de estudiantes que van a encontrarse en la casa recibiendo las lecciones de tipo virtual o remoto. Entonces, es importante entender que se va a adecuar cada uno de los centros educativos y las necesidades que tengan para ese eventual regreso. Entonces, si tenemos instituciones que van a priorizar ciertas áreas, perfecto, pero entender que la población más vulnerable es la que vamos a tratar de resguardar. Esos estudiantes menores que van a presentar diferentes situaciones, y es importante que los centros educativos privados, dentro de lo que es el contrato de matrícula para el próximo curso lectivo, tengan a bien y tengan presente los escenarios que se pueden presentar para un eventual regreso. Gracias. Muchas gracias, don Julián. Continuamos con las preguntas. Esta pregunta va dirigida a doña Amalia Porta. ¿Qué cantidad de estudiantes por aula van a permitir en los centros educativos privados ante el posible reingreso? Sí, muchas gracias. Tenemos la instrucción de que es el 50% de la capacidad del aula. Muchas gracias, doña Amalia. La siguiente pregunta es para el señor Jonathan Martínez. ¿Cómo denunciar a un centro educativo privado que actualmente ofrece servicios educativos restringidos ante la orden sanitaria vigente? Muy buenos días, compañeros y compañeras y asistentes. Esta situación, bueno, como nosotros, Ministerio de Educación Pública, simplemente seguimos instrucciones del Ministerio de Salud. Cualquier situación, cualquier anomalía que algún padre de familia o mismo centro educativo logre determinar de dicha situación, las consultas y las denuncias se dirigen directamente a lo que es el Ministerio de Salud, obviamente con respaldo y con copia a la Dirección de Educación Privada, que somos representantes del Ministerio de Educación Pública. Muchas gracias, don Jonathan. La siguiente pregunta es dirigida a doña Katia Rojas Davanzo. ¿Los CAIPAD deben de regirse por el protocolo de educación especial o de educación privada? Buen día. Bueno, los protocolos se han elaborado con base en los lineamientos generales establecidos por el Ministerio de Salud y en ningún momento se contraponen. Además, es importante recordar que este miércoles 11 de noviembre el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad dará una capacitación en la aplicación de los protocolos específicamente para la población con discapacidad. A través del webinario Regresamos con entusiasmo y seguridad, a realizarse, como indiqué, el 11 de noviembre de 7:30 a 9:30. Esta invitación ya se hizo extensiva a todos los CAIPAD. Gracias. Muchas gracias, doña Katia. La siguiente pregunta va dirigida a la señora Giselle Núñez. ¿Es obligatorio colocar lavamanos a la entrada del centro educativo privado asegurando el protocolo o se pueden utilizar los lavamanos de los baños de la institución? Sí, gracias. Bueno, el protocolo establece la colocación de lavamanos al ingreso del centro educativo. Entonces, esta disposición tenemos que acatarla según lo establece el Ministerio de Salud. Gracias. Gracias, doña Giselle. Continuamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta va dirigida a doña Ana Eliet. ¿Se debe desinfectar cada aula cuando sale un grupo e ingresa otro? Bueno, así lo establece el protocolo y aunado a lo que decía Katia ahora, estos protocolos los establece el Ministerio de Salud, por lo tanto son de acatamiento obligatorio. Entonces, lo que dice textualmente es que cada vez que los estudiantes salen de un aula, de un laboratorio, de un espacio, ya sea servicio sanitario, ya sea la SODA,
tiene que el centro educativo mantener ese lugar desinfectado. Gracias, doña Aneliet. Continuamos. Esta pregunta va dirigida a don Gerardo. Don Gerardo, ¿dónde se puede accesar el protocolo para la entrega de títulos y certificados ante la pandemia por el COVID-19? Muchas gracias, doña Chile, y buenos días a todos y todas. Es un placer compartir con ustedes en esta mañana este webinario que reviste tanta importancia para todos los centros educativos privados a nivel nacional. En este esfuerzo hemos compartido en el sitio web del Ministerio de Educación Pública www.mep.go.cr /COVID-19. Ahí pueden accesar a toda la documentación referente a esta situación sanitaria. Importante decirles que además de los protocolos que se han enviado a cada una de las direcciones de correo institucional que ustedes nos aportan en el proceso de actualización de expedientes. Ahí ustedes pueden accesar a toda la documentación del sector educación para la atención de esta emergencia sanitaria. Buen día. Muchas gracias, don Gerardo. Esta próxima pregunta va dirigida a la señora Aneliet. ¿Es obligatorio el uso de la mascarilla y caretas para ingresar al centro educativo privado, sea personal docente, administrativo, estudiantes, padres de familia u otros? Efectivamente, el protocolo establece la obligatoriedad para el ingreso de estudiantes, funcionarios, padres de familia que requieran ingresar al centro educativo deben de hacerlo con la mascarilla. Y como decía la compañera Katia y María Amalia, el uso de la careta es algo que está todavía en posibilidad de estudio en estos protocolos porque no se usa en sustitución de, sino más bien la mascarilla y la careta se han establecido dependiendo de la región o el distanciamiento, perdón, de los estudiantes, se utiliza entonces, podrían usarse las dos. Gracias. Muchísimas gracias, doña Aneliet. ¿Cómo funciona el procedimiento de 1.8 metros en las busetas y transportes? Para esta pregunta es para don Julián. Sí, gracias, Shirley. Bueno, importante entender que son los servicios de busetas que las instituciones tienen para poder llevar a los estudiantes es una relación contractual también en lo que son los padres de familia con los dueños de dichas busetas. Ellos deben de cumplir con el protocolo y los permisos que se les va a otorgar por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para poder realizar dicho servicio. Entonces, son los dueños de las busetas los que deben de acatar los lineamientos que sean emanados. Los centros educativos, tradicionalmente, el servicio de busetas es un servicio contratado por los padres de familia. Entonces, dichos administradores y usuarios del servicio deben de regirse por lo que se tenga normado por parte de las autoridades competentes. Gracias, Shirley. Muchas gracias, don Julián, muy amable. La siguiente pregunta es para doña Katia Rojas. Si el CAIPAD cuenta ya con su manual de procedimientos interno y cumple con este protocolo, ¿se puede tomar la decisión de reabrir sus instalaciones y volver a las clases presenciales? ¿A quién del CAIPAD le corresponde tomar la decisión? ¿A la directora o a la junta directiva del CAIPAD? Doña Katia. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Sí. Bueno,
Como les indicaba, el protocolo es un instrumento básico para cuando se dé un eventual retorno a la presencialidad, pero la decisión final de la reapertura de los centros educativos será del Ministerio de Salud, el cual será informado a través de los medios oficiales. Y cuando se dé esta reapertura, la aplicación del protocolo en el CAIPAT será un trabajo en conjunto, junta directiva y equipo base, tomando en cuenta la población que se atiende y las características de sus instalaciones. Gracias. Muchas gracias, doña Katia. La siguiente pregunta es para don Gerardo. Para los niños de preescolar, ¿deben de usar mascarilla y a partir de qué edad? Buenos días, doña Chile, y a todos. Como lo indica el protocolo, es para toda la comunidad educativa. Muchas gracias. Muy amable, don Gerardo. La siguiente pregunta es para doña Analiet. Para el curso lectivo 2021, ¿se permitirá la oferta bimodal? Esta estrategia que ha implementado el Ministerio de Educación Pública y los centros educativos privados de ofrecer educación online o virtual o a distancia, corresponde básicamente a la forma de brindar el servicio educativo durante la epidemia de la COVID-19. Nosotros entendemos que es una decisión administrativa para el 2021 el que el centro educativo disponga que va a tener una modalidad de presencialidad y una modalidad virtual. No existe en este momento ningún acuerdo o sesión del Consejo que permita equiparar ofertas bajo esas modalidades. Sin embargo, creo que hay que estar atentos a las disposiciones que emita el Ministerio de Salud al respecto y si es posible atender esa situación, ya queda a disposición de la administración el brindar este tipo de estrategias. Gracias. Muchas gracias, doña Analiet. La siguiente pregunta va dirigida a don Julián Pérez. En cuanto al aforo del 50%, quiere decir que solo la mitad de la población educativa podrá estar de forma presencial y la otra seguiría trabajando de forma virtual. Bien, gracias, Shirley. Recordemos que cuando se le otorga la acreditación a un centro educativo privado, dentro de la autorización que se les brinda es el espacio de cada una de las aulas avalada por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, en el cual obtienen un permiso para poder trabajar. Aquí es importante entender que cuando se habla del aforo del 50% es en términos generales, porque tenemos escuelas que cuentan con 60 estudiantes e instituciones que cuentan con más de 1000 estudiantes. Entonces, cada institución, y es deber de la administración del centro educativo, velar porque no se sobrepase esa capacidad del 50% del aforo que se va a encontrar en un determinado día. Otra de las consultas que viene ahí es que se pregunta que si es administrativamente que el centro educativo va a determinar la cantidad de días en los cuales están los estudiantes presentes y cuáles están en la virtualidad. Tenemos que también tener claridad que cada centro educativo es una realidad distinta, es un universo distinto. Por eso es dentro de los deberes que tienen los directores de cada centro educativo, la persona directora, es velar porque ese 50% del aforo no se extralimite. Entonces, si tienen que definir los grupos que van a estar llegando diariamente, es importante que lo hagan. Otro elemento importante también a tomar en cuenta es que, como lo dijo doña Ana en una de las consultas que se le hizo, la presencialidad como tal no existe como una modalidad educativa. Mientras tengamos la situación de pandemia, debemos de tener claro que debemos de adaptarnos a las dos formas de trabajo, ya sea con los alumnos que vamos a tener en el centro educativo y los que van a estar siguiendo las lecciones desde la virtualidad. Entonces, en el momento en el cual se vaya a firmar el contrato de servicio con los
padres de familia para el presente curso lectivo, es importante que definan esos escenarios. No se les puede garantizar a los padres de familia que durante todo el año se les va a brindar una atención virtual, porque recuerden que dependemos de un banderazo de reingreso en la totalidad por parte del Ministerio de Salud. No sabemos cómo se va a extender la pandemia, entonces no podemos dejar claro un padre de familia que desde febrero que vayan a ingresar las lecciones hasta diciembre se les va a dar virtualidad, porque puede ser, y esperemos en Dios, que la situación mejore a mediados del próximo año o mucho antes. Entonces ya volveríamos a lo que se les acreditó a cada centro educativo, que es el 100% de presencialidad. Pero mientras estemos en pandemia, eso no podemos brindarlo. Entonces tenemos que adaptarnos a la realidad que tenemos. ¿Y quién determina ese aforo? Bueno, los directores de cada centro educativo. Si yo voy a un centro que tiene 60 estudiantes y tiene una capacidad para 200 estudiantes, tengo que entonces administrativamente ver cómo puedo atender a esta población respetando el protocolo y las normas del Ministerio de Salud. Pero si tengo un centro educativo con 800 estudiantes y la capacidad mía está al tope, entonces también tengo que tomar esas medidas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julián. Esta pregunta va dirigida a doña Giselle Lunes. ¿Qué pasa con los centros educativos que son pequeños y no pueden cumplir con el distanciamiento social? Sí, muchas gracias, Chile. El cumplimiento del protocolo del Ministerio de Salud es obligatorio para todos los centros educativos privados, independientemente del tamaño en que tenga el centro educativo. Se tienen que cumplir con las disposiciones para lo que es la reapertura. En este momento, sea presencial, virtual también, se deben de acatar las disposiciones que está dando el Ministerio de Salud, independientemente del tamaño del centro educativo. Gracias. Gracias, doña Giselle. Esta pregunta va dirigida a don Jonathan. ¿Cómo se procede con un estudiante que no presentó síntomas en clases y al día siguiente el padre de familia lo reporta como positivo? Buenos días. Con esa situación es un poco complicado, ¿verdad? Porque el mismo protocolo habla de la forma que se debe atender y a quién se debe de llamar o a quiénes se debe de llamar más bien. Entonces, si el padre de familia lo reporta positivo, y tenemos que hablar directamente con el director, con el personal docente, los padres de familia, para llevarlo al EVAIS o al hospital más cercano para realizar las gestiones necesarias y efectivamente lograr determinar con cuál estuvo contacto para ver de qué manera podemos manejar la situación de una mejor manera. Gracias, don Jonathan. Esta pregunta va dirigida a don Julián. ¿Se puede mantener la virtualidad aunque ya se dé la autorización para regresar a la presencialidad cuando un padre de familia no desea enviar a su hijo? Perfecto, muchas gracias, Chile. Bueno, nuevamente vamos a lo que nos dice el contrato de estudios. Dentro de esto también existen las preguntas que están formulando el chat donde dicen que si pueden continuar solo con la virtualidad. Bueno, debemos de entender que nosotros manejamos a nivel de Dirección de Educación Privada la realidad de los 640 centros educativos privados a nivel país. Desde este punto de vista nos hemos encontrado con diferentes escenarios. Uno de los escenarios es que tenemos una población de centros educativos privados que quieren ingresar a lo que es la parte presencial. Tenemos otros centros educativos que quieren apegarse solamente a lo que es la parte de la virtualidad como estamos en estos momentos. Recordemos que el trabajo que se hizo para la elaboración del protocolo es previendo que en el próximo curso lectivo a iniciar en febrero,
Recordemos que cada centro educativo también, cuando se dé el banderazo, y que en este momento todavía no lo tenemos por parte del Ministerio de Salud, a pesar de que el protocolo está debidamente aprobado, es que vamos a entrar a esa parte bimodal. Esa parte bimodal le va a permitir a los centros educativos privados recibir estudiantes en sus instalaciones para poder trabajar. Recordemos también que los centros educativos gozan de una autonomía administrativa. Si van a pactar con los padres de familia lo que es ese regreso y trabajarlo conforme a lo que nos dice el Ministerio de Salud y el protocolo, lo vamos a realizar. Si tenemos padres de familia que en una eventualidad están planteando la posibilidad de continuar con la virtualidad en el entendido de la condición de la pandemia. Como me referí en la anterior consulta, es importante decirle al padre de familia que no se le va a garantizar que su hijo, obviamente porque no quiere enviarlo al centro educativo, va a estar todo el curso lectivo fuera de la institución. Y con este apoyo. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual se haga otro decreto por parte del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación de volver a lecciones al 100%, entonces tendríamos ya un escenario dentro de la normalidad de un curso lectivo. En síntesis, en estos momentos los centros educativos con el contrato que tienen pueden brindar ese servicio del año 2021, ya sea desde el punto bimodal, o el centro educativo que crea que un 75% de los padres de familia que tienen matriculados para el curso lectivo 2021 desean la virtualidad, ustedes por la autonomía administrativa que tienen pueden contar con dicho servicio para los padres de familia. Recordemos que es muy fácil decir desde el escritorio, no, yo quiero continuar con la virtualidad al 100%. Pero recordemos que si yo tengo matriculados 800 padres de familia en mi centro educativo y solo 10 quieren la presencialidad y ya tienen un contrato firmado conmigo, yo debo de velar porque esos 10 estudiantes reciban lecciones presencialmente. Entonces, considero que es en estos momentos de las preguntas que entran al chat, decir que queremos porque el 100% de papás no quieren regresar, es importante primero hacer ese ejercicio en el centro educativo, ver que con la matrícula que yo voy a contar para el próximo año, cuántos padres de familia están dispuestos al reingreso y cuántos a continuar con la virtualidad. Porque si ustedes me dicen a mí que hay un 100% que no quieren ingresar, pero a principios del próximo curso lectivo nos llegan 15 papás que en un centro educativo, a pesar de que firmo un contrato de matrícula para recibir estudios, no me le quieren dar la presencialidad, entonces habría un incumplimiento de contrato. Entonces eso es muy delicado y por eso como dirección nosotros podemos brindar la orientación, pero es deber de cada centro educativo privado velar porque la población que va a atender con esa oferta educativa que está ofreciendo, se la reciba de una forma adecuada, dependiendo de las necesidades y lo que el centro educativo pueda brindar. Gracias. Gracias, Shirley. Muchas gracias por la explicación, don Julián. Vamos a dar una última pregunta, va dirigida a doña Amalia Porta. Al ingreso a las aulas como laboratorios, bibliotecas u otros, se indica que se debe tener un lavamanos a la entrada. ¿Se podría sustituir ese lavamanos si a nivel interno se aplica un protocolo donde antes de ir a esas áreas se laven las manos en las pilas para estos efectos? Sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Tal vez se pueda sustituir, si no es posible el lavado de manos, el uso de gel. Muchas gracias, doña Amalia. A partir de este momento finalizamos con el espacio de preguntas. Si tienen alguna pregunta adicional, pueden escribirnos a la dirección educacionprivada@mep.go.cr y seguidamente le doy el paso a nuestro director, el señor Maynor Villalobos.
Muchas gracias, doña Shirley, y a todos los compañeros participantes en sus inquietudes. Nuevamente les externamos toda nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento en estos procesos tan difíciles en los cuales hemos pasado de marzo al día de hoy, en el momento en que hemos estado en situaciones un poco convulsas, tanto a nivel familiares, a nivel de colegio, a nivel de situaciones en las cuales cada centro educativo en su GAM, en su gran capacidad de poder desarrollar procesos importantes, pero que también han sufrido el impacto de la pandemia. Les pedimos también que esperemos un poco, que ya esto efectivamente va a ir pasando para volver nuevamente a retornar a la presencialidad y buscar el escenario en el cual siempre hemos venido levantando la bandera en la excelencia, en la calidad, en el aprendizaje y en las buenas acciones que se hacen desde cada una de las diferentes instituciones del país. Agradezco fielmente el trabajo de cada uno de los compañeros, efectivamente, que participaron en el desarrollo de este webinar, de tal manera que el protocolo que ya está aprobado para este proceso, al menos hoy se dio el primer pincelazo de poder efectivamente llegar a ustedes las indicaciones aprobadas por el Ministerio de Salud, en la cual el retorno a la presencialidad de nuestra población y de nuestro universo está dado. Agradecemos fielmente el trabajo que hace el Instituto de Desarrollo Profesional Uladilao Gámez Solano, al Ministerio de Educación Pública, a la Dirección de Educación Privada, a ustedes, señores y señoras directores y directoras de los diferentes centros educativos privados del país, desde la educación preescolar, la primaria, la secundaria y los centros de atención integral para personas adultas con discapacidad, que es nuestra razón de ser como dirección. En este espacio de reflexión hemos relacionado todos los temas importantes de los cuales con su actitud y con su sensibilidad podemos llevar a nuestras sociedades una voz de aliento, una voz de esperanza. A todos ustedes que nos han acompañado y que son agentes de cambio de nuestros centros educativos privados, muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Que Dios siempre les acompañe, les proteja y que en este momento de casi fin de año podamos efectivamente retornar nuevamente a nuestras realidades laborales y académicas. Damos por concluido el evento y les recordamos que pueden compartir y repasar la información en el canal de YouTube, como bien le dije anteriormente, del Instituto de Desarrollo Profesional, que por razones técnicas tuvo una caída, pero que por la tarde estará exactamente para el uso correspondiente de algunos compañeros que no se pudieron enlazar por diferentes situaciones. Muy buenos días y muchas gracias a los compañeros y a todas las personas que hicieron posible este webinar.